este viernes que termina una semana muy, políticamente muy agitada, nos acompaña la doctora Rosario Espinal, socióloga, profesora de Temple University en Filadelfia, a quien retorna ahora al lugar a que retorna después de un año Bueno, sabático. hemos disfrutado este año de su Sí, compañía y su sí, presencia sí, aquí, y ha estado repetidas veces con nosotros y además una amiga personal. Pero se nos va otra vez para la Sí, pero universidad. según me he enterado, volverá pronto. Ella siempre va a sacar primero su- siempre ha estado en el país, aunque Aunque esté fuera, Cuando Aunque empezó siempre estoy aquí cerca. a venir con nosotros era profesora ya, pero de Sí. vez en cuando, 2 o 3 veces al año venía por aquí. sí, pero Vamos a esperar que sean 4 o 5 veces ahora. ¿verdad? Claro, claro, claro. Siempre estoy por aquí. Aunque vaya de vez en cuando a dar clase. Sí, de vez en cuando va para allá a dar clase. Rosario, en el último artículo tú enfocas, vamos a decir, 3 modalidades de Estado. Yo quisiera que tú compartieras con nosotros de manera sintética si el Estado dominicano, ¿qué es? ¿Un Estado de bienestar? ¿Un Estado asistencial? ¿O un Estado clientelar? Bueno, de bienestar no es. Por lo Sí. menos en aspiraciones. Sí. Eso como aspiración, sí. Sí. Esto pues lo planteaba en mi artículo periodístico de esta semana. El Estado dominicano históricamente ha sido un Estado clientelar y corrupto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una apropiación incorrecta de recursos públicos. Y nosotros conocemos las historias aquí, por ejemplo, esta larga discusión de obras grado a grado, solo para ilustrar cómo históricamente se fue conformando ese estado clientelar. Empleos en el gobierno a personas que no son necesarias, que no tienen ni siquiera la calificación para el puesto donde están, o empleomanía numeraria que no se necesita para cumplir las funciones adecuadas que necesita cumplir el Estado. O sea, hay muchos casos, ¿verdad? Contratos sobrevalorados, todo eso. Eso es ejemplo de corrupción y es ejemplo de Estado clientelar. Ese tipo de Estado ofrece algunos servicios sociales, porque claro, siempre un Estado tiene que ofrecer algunos servicios públicos, pero tienden a ser muy precarios. Por eso hablamos aquí de la deuda social que existe, que tiene el Estado con la sociedad dominicana. Bueno, esa deuda social se debe a que muchos recursos se han destinado a mantener un Estado clientelar y corrupto y no a invertir en educación, salud, vivienda y todos esos servicios que necesita la población. Eso es lo que quiere decir un Estado clientelar y corrupto. Y ese ha sido el tipo de Estado predominante aquí. A partir del año 2004, cuando el PLD vuelve al poder y ya desde ahí se ha mantenido de manera consecutiva en el poder, el PLD comienza a expandir el Estado asistencial. Es decir, comienza a destinar más dinero a programas sociales. El programa Solidaridad, que comenzó ya hace varios años con Comer es Primero, luego le agregan bono gas, luego bono luz, luego tarjeta estudiantil, van agregando diversos programas, pero todo bajo esa noción del programa Solidaridad, que es lo que se llama, digamos en terminología internacional, ayuda condicionada, porque se supone que usted recibe Comer es Primero para que usted lleve a sus niños a la escuela, porque si lo estaba dejando en la casa o abandonado en el barrio, bueno, pues llévelo a la escuela, le vamos a dar una ayuda para que usted pueda tener comida en su casa. Esa es la idea de esos programas a nivel internacional. Y por eso se llaman así, programas de ayuda condicionada. Entonces, junto con ese programa comienzan otros. Se comienza a implementar la Ley de Seguridad Social, se establece el Seguro Nacional, el Seguro Familiar de Salud, SENASA crece, o sea, se van inscribiendo en SENASA, por ejemplo, en la parte subsidiada que es destinada a los pobres, pues ese plan crece sustancialmente. Planes de vivienda. Entonces, esto comienza en el 2004, pero esto se acelera a partir de la llegada de Danilo Medina a la presidencia. Se acelera más en el último periodo. Claro, porque ahí viene el 4% del PIB para la educación. Bueno, eso que por es, ese lado, sí. Que es una gran partida presupuestaria a un área básica de los servicios sociales. Entonces, el 4% del PIB para la educación, que estaba registrado ya
establecido en la Ley General de Educación del año 1997 y que ningún presidente después del 97 había destinado el 4% del PIB para la educación, Danilo Medina firma el pacto en las elecciones del 2012. Con la sociedad civil. Con la sociedad civil. Sí, hay que decir que fue con la sociedad civil, producto de una lucha, o sea, se da la lucha por el 4% del PIB para la educación, una lucha que abarcó, que convocó amplios sectores de la sociedad dominicana. Esa lucha se da entre 2010 y 2011. Leonel Fernández se resiste a pactar, a destinar, por ejemplo, en el presupuesto del 2011, Leonel Fernández pudo haberlo destinado, no lo hace. Entonces, ni en el del 12, porque él fue que hizo el presupuesto del 12. O sea, él pasa 2 presupuestos una vez iniciada la lucha social. La lucha de la calle, porque hacía años que venía en los organizaciones. La lucha de las sombrillas amarillas. Por ejemplo, amarillas. Educa tenía años luchando por eso y muchas otras. Claro. Entonces, 2 años de lucha en la calle. Esa lucha simbolizada por la sombrilla amarilla, digamos, del 4% del PIB. O sea, Leonel Fernández no dispone el 4%. Danilo Medina firma el pacto con la Coalición por la Educación Digna y lo dispone en su primer presupuesto. Eso quiere decir una transferencia importante de recursos hacia allá. Y por eso es que yo digo que, aunque comienza desde el 2004, esto se afianza en el 2012, es decir, lo que yo estoy llamando el Estado asistencial. Entonces, ahora mismo lo que tenemos en el país es como 2 carrilitos. Un carril donde está el Estado clientelar corrupto histórico de este país, que no se ha desmontado, y el otro donde hay una expansión ya del Estado asistencial. Como el Estado clientelar corrupto no se desmantela, no se ha comenzado a desmantelar, contamina este otro lado, porque ahí viene que, o sea, las políticas asistenciales en general son positivas, porque la gente pobre, estos son países, la República Dominicana es uno de ellos, son países con pobreza y con mucha desigualdad. Solamente, ¿cómo tú enfrentas en una sociedad la pobreza y la desigualdad? Bueno, necesitas una acción decidida del Estado. Necesitas que los empresarios contribuyan, aumentando salarios, mejorando prestaciones, eso es parte de la historia, pero por otro lado necesitas el acelerador, digamos, del Estado que comience a canalizar recursos para reducir pobreza y para reducir desigualdad. Pero en el discurso internacional de los lenguajes y de los precedentes se supone que eso se le da eso por un tiempo para que salgan de la extrema pobreza, básicamente de la extrema o de la pobreza. De la pobreza. Aquí se dice que se salieron de la pobreza 950,000 o 900,000, creo. Pero de eso, ¿cuánto se le dejó de dar la tarjeta si ya salieron de esa situación? No. Probablemente a casi nadie se le dejó de dar la tarjeta. Sí, no es porque realmente... dejaron de ser pobres. Que no es verdad que han salido de la pobreza entonces, sino que tienen eso ahí mientras tanto. Un stand-by. Sí, mira, lo que pasa es que en política social hay, para simplificar esto, hay dos tipos diferentes de programas. Están los programas que son, digamos, temporales para resolver un problema coyuntural. Y están, en lenguaje sociológico, se llaman programas sociales marginales. Y están los programas universales. Por ejemplo, la tanda extendida es un programa universal. Sí. Todo el que va a una escuela pública que ya está insertada en la tanda extendida está en un programa que beneficia a todos los niños jóvenes que van a una escuela con tanda extendida. No importa si es en el barrio A, en el barrio B, en el pueblo tal o el otro. O sea, ese es un programa universal, que es a lo que hay que moverse. Esos son los mejores programas sociales. Los programas sociales que atienden una necesidad básica de la población y se establecen de manera general. Por eso se llaman programas universales, porque califica todo el mundo que acude a ese programa. Por ejemplo, los servicios públicos de salud, que aquí hay que llenar este país de clínicas de atención primaria. Porque el día que aquí haya clínicas de atención primaria funcionando bien en todo el territorio, nosotros veremos la diferencia en los servicios de salud.
Si aquí se establece bien un sistema de clínicas de atención primaria a nivel nacional, ese es un programa universal. Todo el que va a la clínica va a recibir una atención adecuada. Ese es el tipo de programas sociales ideal. A eso es que hay que apostar. Los otros son programas compensatorios. Y los otros se prestan mucho al clientelismo, porque la tanda extendida se presta mucho menos o casi nada al clientelismo, porque es que universal. todo el que esté en una escuela va a Eso es recibirlo. clientelismo, son clientes políticos. Pero lo otro es Eso es. selectivo. Una tanda extendida o los servicios de una clínica de atención primaria o los servicios de un hospital que va a recibir todo el que acude ahí, no son programas clientelares, porque las personas los reciben independientemente de si tú eres del PLD, del PRD, del PRM, de la no sé qué. O sea, no importa tu afiliación política. Tú llegaste enfermo a un hospital y a ti te van a atender y no importa. Rosario, de qué partido comenzamos tú un eres. nuevo periodo gubernamental, un discurso kilométrico. Antes de pasar, yo quería, para completar este planteamiento, lo ideal en una sociedad es llegar al estado de bienestar. El estado de bienestar supone desmantelar el estado clientelar corrupto, porque entonces ese estado asistencial se perfecciona y tú pasas a un estado de bienestar donde la población es asistida con programas universales a los que tiene derecho y la gente lo ve como un derecho, no como que yo lo conseguí porque soy del partido A o del partido B. Cuando hay partidos que fomentan este tipo de estado de bienestar, se benefician electoralmente. Y voy a poner un caso. El Partido Demócrata en Estados Unidos fue el que estableció el estado de bienestar entre los años 30 y 40, en medio de la gran crisis de la depresión, de la Segunda Guerra Mundial, establece el estado de bienestar. Ellos fueron beneficiarios de eso. El Partido Demócrata controló el Congreso de Estados Unidos por décadas, porque fue beneficiario de eso. Y lo mismo se puede decir de Europa, además. Claro. De países Y lo europeos. mismo se puede decir en Suecia, en Dinamarca, del Partido Socialista. Eso es normal. O sea, que un partido que impulsa un O sea, que estado, no solamente se puede conseguir éxito político partidario con el clientelismo, sino con las políticas de bienestar. con políticas general. sociales de bienestar que no solamente tienen un beneficio para un partido, sino que tienen un beneficio real para la sociedad. Bueno, te decía Rosario, al fin de cuentas empezamos un nuevo periodo gubernamental, un discurso. Surge en ese discurso un propósito de cambiar eso, por ejemplo, que es un reclamo de la sociedad dominicana, o de sustentar la economía sobre otra cosa que no sea el endeudamiento, como es otra preocupación, o el pacto político social que se ha estado reclamando, que Danilo prometió en el 2012, para mejorar la institucionalidad democrática, asoma en el propósito del inicio del gobierno. No, mira, el discurso, en realidad, yo creo que ahí el presidente perdió una gran oportunidad de haber dado indicaciones más claras de que si él va a expandir el estado asistencial como sugirió en su discurso, porque él tiene una lista. O sea, él presenta una lista de programas que él piensa impulsar en este segundo periodo. Hasta las computadoras. Hasta la República Digital, los programas de vivienda. O sea, él mencionó una lista de programas. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y con qué se va a financiar todo eso? ¿Con qué se va a financiar? Porque ya nosotros vamos en un modelo proceso, económico. Que es el gran desafío del gobierno. El gran desafío del gobierno es el siguiente. Si el presidente Medina ha decidido expandir el estado asistencial, porque al bienestar no hemos llegado, porque para llegar al bienestar hay que desmontar el primero. O sea, si el presidente quiere expandir el estado asistencial, no le queda de otra que no sea comenzar a desmontar este estado corrupto clientelar, porque si no lo hace, más temprano que tarde, económicamente esto explota. Porque no se puede financieramente sostener estos dos tipos de estados a la vez, porque no hay dinero, porque ¿dónde lo vas a buscar? El presidente depende mucho de un alto nivel de aprobación de su gestión. Eso es fundamental para el presidente y para la estabilidad del PLD y de todo el sistema político. Pero si él va a cobrarle impuestos, si él viene y anuncia
una reforma impositiva con un aumento de impuestos del ITEVIS, expansión de la base del ITEVIS o lo que fuera que va a afectar a la población, va a pagar un precio altísimo en términos de su aprobación. Eso es muy simple. Entonces, el presidente está limitado en su capacidad de ir a buscar dinero a la población. El presidente sugirió en su discurso a los empresarios y a los ricos que paguen más impuestos. Pero sabemos que el único sector organizado que hay en este país son los empresarios. Y los empresarios aquí y donde quiera se resisten a pagar más impuestos de la misma forma que se resisten a pagar más salarios. Y solo bajo fuerte presión pagan los empresarios más impuestos. Pero la clase media tampoco quiere, ni la clase popular. Por eso no solo son los empresarios los que van a resistir. Por eso fue lo primero que dije, que si el presidente va a buscar impuestos a la sociedad, o sea, capas medias, sectores pobres, se va a encontrar con un gran descontento. Y de hecho, aunque aquí se habla que hay una baja carga fiscal, los sectores pobres y los sectores medios aquí no tienen mucho espacio para que le pongan más impuestos, porque aquí la capa media, por ejemplo, tiene que comprar de manera privada muchos servicios. O sea, aquí la capa media tiene que pagar una escuela privada porque todavía las escuelas públicas no son lo suficientemente buenas como para mandar a sus hijos. Entonces aquí no hay un transporte masivo adecuado para la clase media. Aquí hay un transporte, por ejemplo, el metro. El metro es un sistema que sirve fundamentalmente a los pobres. Qué bueno que sirve a los pobres. Pero el 6% de lo que se transportan hasta ahora. Bueno, porque solamente Santo Domingo. Por eso, porque no es posible eso de la noche a la mañana. Esas soluciones no son tan rápidas. Las capas medias aquí están muy desprovistas de apoyo. Entonces, eso le aumenta el gasto. O sea, si tú eres clase media y tú tienes un ingreso, si tú pudieras mandar tus hijos a una escuela pública, si tú pudieras acudir a un hospital público, entonces tu salario te rinde más, porque tu salario es para comprar ropa, comida y un carrito o algo de transporte. Pero si tú tienes que pagar escuela para tus hijos, si tú tienes que pagar el copago porque vas hasta que aún tienes seguro, vas a un médico y si vas a ir a un médico más o menos bueno, o no te toma el seguro, o te toma el seguro y te dice, pero extra tienes que pagar tanto. Entonces, la clase media lleva una carga muy fuerte, porque toda esta falta de servicios sociales buenos en este país cargan a todos estos sectores populares, pobres y de capas medias. Entonces, el problema está en que el presidente en su discurso de esta semana debió dar mayores señales de cómo él, si quiere expandir este estado este estado asistencial que ofrece servicios a la población, va a desmantelar este otro estado, porque los dos estados juntos salen muy caros. Déjame interpretarte. El presidente necesita recursos económicos para ejecutar lo que planteó. Los recursos económicos están en el Estado clientelar y corrupto. No, los recursos económicos los recauda el Estado de impuestos o los toma prestados. Hay una fuente, lo que ahora se apropia indebidamente, vamos a decir ya, así. claro. Segundo, ajuste tributario, aumento de los impuestos o seguirla con la política de endeudamiento público. Ahí hay tres. Ahora, tú ves probable una crisis o dificultades extremas desde el punto de vista económico si el presidente no juega adecuadamente con esa fuente de ingresos. Hay dificultades para el endeudamiento externo. Hay dificultades para aumento de los impuestos, puro y simple. ¿Va a echar mano del clientelar corrupto? Si el gobierno no actúa para hacer este Estado menos corrupto y más eficiente, entonces tiene que ir a buscar impuestos, con lo cual paga un precio, sobre todo si lo busca en los sectores populares, capas medias, o tiene que seguir endeudándose. La política de endeudamiento es muy riesgosa, porque cuando esa bombita explota,
se desmantela todo lo que podemos avanzar. Vamos a suponer que avanzamos un poco, que ponemos tanda extendida, que estamos construyendo vivienda para sacar pobres de las zonas más desastrosas que hay en el país. Pero viene una dificultad financiera. Pero viene una crisis de deuda externa. Todo eso se cae. Hay que porque la recortar. formulita para resolver una crisis de deuda externa es austeridad, Bueno, el problema, es recorte presupuestario. Rosario, América Latina lo sabe muy bien, porque América Latina vive en un sub y baja de ese problema. Entonces, ¿por qué nos hemos beneficiado nosotros hasta el día de hoy? ¿Y por qué eso no ha explotado hasta el día de hoy? Bueno, porque en los países desarrollados ha habido crisis económica, las tasas de interés están en el suelo, y los fondos de inversiones e inversionistas andan buscando dónde comprar bonos que le paguen una tasa mejor, y dentro de estos países que ellos saben que van y vienen, ellos dicen, bueno, ¿cuál está creciendo? ¿Cuál está más estable políticamente? ¿Cuál acepta la teoría de bonos soberanos? Entonces ellos dicen, bueno, este es de lo que está mejorcito, vamos a comprar bonos soberanos ahí, pero eso es hasta un día, y cuando cambien las condiciones internacionales o cuando el endeudamiento aquí sea muy grande, que ya no sea atractivo para un inversionista jugársela, porque tú te la estás jugando. Cuando ya no sea atractivo, entonces se secan los fondos de préstamos, vamos a decir. Y que cada año va a haber que buscar más para pagar deuda. Exactamente. Por eso es que la economía aumentó, el endeudamiento se duplicó en el periodo 2004-2008. En el 2008-2012 se duplicó y en el 2012-2016 duplicó al del anterior. La mejor fórmula, el mejor camino, pero los políticos dominicanos son muy cacoduro, como dicen aquí en expresión popular. La mejor fórmula, aunque haya un poquito de costo en el corto plazo, la mejor fórmula es hacer este Estado más eficiente y recortar por ahí para poder destinar Pero recursos. tampoco, porque el crecimiento de la nómina es de 92% en los 4 años de Danilo. La nómina pública también. Esa es otra fuente de financiamiento clientelar. Pero eso es claro, eso te crea empleo. Eso te pone 300, 400 mil personas que son innecesarias en el Estado a un sueldito y están tranquilos. Eso es cierto. Yo entiendo perfectamente que eso tiene un efecto, digamos, político positivo, pero eso tiene un costo económico. Entonces, el gobierno tiene que decidir si paga el costo del endeudamiento, si paga el costo de buscar muchos impuestos o si paga el costo de hacer eficiente el Estado. Esas son las 3 opciones que tiene el gobierno. Bueno, respecto a eso, el sociólogo Candido dice que los datos en los 2 periodos de Leonel, 2004-2012, el endeudamiento fue de 640.000 millones y el de Danilo 750.000 en 4 años. O sea que en 4 años sobrepasó a lo de los 8. Pero se comprende perfectamente en base a lo que yo he estado explicando. Sí, claro, porque tú no puedes comenzar a ampliar el Estado asistencial si no cortas por el Estado clientelar corrupto. Si no cortó, tuvo que coger más. Bueno, pero por el Tuvo otro que lado más asoma un nuevo modelo de desarrollo económico. Asoma un nuevo modelo de institucionalidad política, democrática, fortalecimiento. En la propuesta del presidente asomó eso. Esas 2 cosas. Bueno, él mencionó la ley de partidos y la Bueno, ley la electoral, mencionan hace 20 años. Pero eso fue lo único que hizo. O sea, realmente Él las firmó en el próximas 2012 un compromiso en la- de aprobar la ley ese mismo año, después en de las elecciones. En las próximas semanas. La ley de partidos. Bueno, de eso tenemos muchos años. eso Por hablando. eso. muchos No, años. en las próximas semanas veremos si realmente hay una disposición del PLD. El PLD como partido, porque incluye el presidente, incluye sus legisladores, aunque el presidente indiscutiblemente tiene un peso indiscutible. Si hay realmente una decisión de ellos de que esto se mueva hacia mayores niveles de transparencia en el campo, digamos, electoral, que es una de las agendas urgentes para ir aclarando el camino en los próximos años. Entonces yo pienso que los nombramientos de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral, de la Cámara de Cuentas, van a ser indicadores de si el gobierno va a apostar
a mayor legitimidad y transparencia de esas instituciones o si esto va a ser politización total. La lectura, aunque sea arriesgada, del gabinete. ¿Hay, desde el punto de vista, mayor lealtad o mayor búsqueda de eficiencia? Bueno, en el gabinete propiamente se busca, digamos, se busca lealtad y eso es natural en el gabinete. Lo fundamental en el gabinete es si las personas nombradas han dado muestras o tienen una trayectoria de tener una ejecutoria eficiente. Eso es lo fundamental. Si tú nombras un gabinete que tú dices, mira, esto se va a volver, que por ejemplo, la discusión que hay ahora con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿qué va a pasar ahora? Se va a volver un feudo del PRD. Y el poquito que se avanzó se va a echar para atrás. Bueno, eso sería nefasto si eso sucede, porque lo que tenía que hacer Relaciones Exteriores era seguir mejorando lo que ya había comenzado a mejorar. Y así sucede con... Pero para eso no era bueno un cliente político que tiene muchos atrás buscándose un empleo. Por eso, o sea, lo que tú haces es enviar la señal de que, ok, tengo que pagar esta deuda, porque el presidente Medina tenía la deuda de que los PRDistas fueron los que le facilitaron la reforma constitucional para poder... No los votos que le aportaron, sino la reforma constitucional. Claro, la reforma constitucional. Ellos, los votos PRDistas, fueron los que hicieron posible la reforma constitucional para permitir la repostulación de Danilo Medina. Entonces, bueno, ahí hay una deuda y se paga. Yo pienso que, dado que se iba avanzando en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se envía una señal problemática, porque además hay un precedente. Es que Cancillería fue un feudo del Partido Reformista y es después que se muere Carlos Morales Troncoso que es posible comenzar a limpiar un poco aquello. Entonces, como que tan rápidamente echar para atrás no es un buen indicador, no es un buen signo. Entonces, yo pienso que el desafío que tiene el gabinete, pero que el gabinete no lo puede ejecutar si no es con una disposición explícita del presidente de la República. Bueno, Rosario, el tiempo se nos acabó hace rato. Muchas gracias por tu compañía. Vamos a agradecerte y a desearte muchos éxitos ahora que de regreso a Temple University allá en Filadelfia. Y esperamos que vuelva por aquí y que cuando vuelva no deje de llamar a los amigos. Muchas gracias.